tal? Buen mediodía. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Viceversa. Estamos con una pregunta. Hoy nos hacemos: ¿el Estado debe producir aceite de cannabis? ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien. Natalia Mola es mamá que se planta, ¿no? Sí. ¿Vos plantás o producís tu propio aceite de cannabis? Produzco mi propio aceite de cannabis desde el 2016. Empecé este camino primero informándome. Segundo, empecé buscando una alternativa para estabilizar un tema de salud. Arranqué por la opción legal, que era la importación del aceite de Charlotte. No me dio resultado. Es importante aclarar que en Estados Unidos el aceite de Charlotte se vende como un suplemento dietario, no como un medicamento. Hay empresas inclusive que lo exportan. Incluso. Sí. Bueno, como era importado y pensaba que era mucho mejor que el casero, lo probé, no me dio resultado, entonces decidí empezar a cultivar como única manera de garantizar la continuidad y la calidad del medicamento que iba a terminar siendo todo el proceso, de la germinación a... ¿Vos haces tu propio aceite? ¿Lo analizaste? ¿Qué tipo de aceite haces? Sí, yo tengo dos tipos de aceite que son los que utilizo con mi hijo, que es uno alto en CBD y otro alto en THC. Ambos aceites tienen todas las propiedades. ¿Y digamos, con el análisis que hiciste, lo hiciste con alguna herramienta técnica del Estado? Sí, a través de la colaboración y el compromiso de la Facultad de Bioquímica. Es un estudio que se llama cromatografía, que es abierto al público actualmente. O sea, si vos comprás o producís un aceite, podés tomar una muestra, ir a la facultad. Y ahí te analizan. Sí. Ahí hubo resultados que, bueno, la semana pasada hablábamos con el diputado provincial Joaquín Blanco. Gracias por venir. Gracias a vos, Roberto, por la invitación. Bueno, que hay un relevamiento de la facultad sobre el aceite que le toca analizar. Y no todo el aceite que le llega en el análisis es un aceite con los componentes que tal vez necesite ese paciente, ¿no? Sí, lo decía muy bien Natalia. La universidad hace esto por una cuestión de voluntad política, de un compromiso de extensión, pero no tiene ninguna responsabilidad en hacerlo. Lo hace brindando un servicio a la comunidad. Y le llegan diferentes calidades y diferentes muestras. Y lo van analizando y van entregando los resultados, sin preguntar de dónde salieron, sin preguntar ninguna cuestión que tenga que ver con el origen de la planta, ni mucho menos. Ahora, todo es de una forma muy, te diría, artesanal y dependiendo de la buena voluntad, porque eso es una política que en definitiva depende de la buena voluntad de una facultad o de una universidad. Nosotros lo que estamos planteando es reconocer que esto está existiendo y que el Estado deje de mirar para otro lado. Lo que nosotros estamos planteando es... ¿Que el Estado deba producir su aceite de cannabis? Que el Estado primero reconozca la realidad, que tenemos una ley nacional que es estricta, muy estricta, muy limitante y que no refleja lo que está pasando en la realidad, que existen numerosos y numerosos casos todos los días nuevos en los cuales crece la oferta y también crece la demanda de pacientes, de familiares, y el Estado mira para otro lado diciendo que solamente hay que recurrir al importado, de que solamente hay que recurrir a productos sin THC, de que solamente podemos manejarnos con la ley nacional. Entonces, lo que se está produciendo es un mercado informal muy grande, en el cual por un lado hay gente de excelente buena voluntad y que le pone lo mejor de sí y que crea comunidades solidarias y se acompañan y se intercambian información, pero también aparecen chantas. Hablando de los chantas, ustedes producen su propio aceite de cannabis. Hay gente que en la informalidad vende obviamente vende en la clandestinidad, ¿no? Vende su producción y una producción tal vez, como decía Joaquín, deficitaria. Mira, como leí en la nota que salió, el tema del mercado negro existe porque existe la necesidad. Por eso hay gente que no puede producir y que compra. La desesperación de la salud juega un rol, primordial. Hay gente que hoy tiene un problema de salud y está desesperada en buscar aceite porque deposita toda su esperanza en el aceite. Y ante por ahí no conocer cultivadores, no tener conocimiento de cannabis, en la desesperación compra. Como decía en la nota, por Mercado Libre, por páginas de internet se vende. ¿El aceite de cannabis cura siempre o a veces hace daño también? Yo, de momento, no conozco a nadie que le haya hecho daño. Cuando yo se lo empecé a administrar a mi hijo, estaba en la disyuntiva de si le iba a hacer mal. Porque era una decisión que tomábamos en familia, sabiendo que si
algo salía mal, yo iba a terminar en la guardia de un sanatorio teniendo que dar explicaciones. Y asumir ese riesgo es muy fuerte cuando uno no está acompañado y asesorado. Y en el 2016 no era como en la actualidad, que hay muchos médicos que están informándose, capacitándose, viajando afuera. De hecho, una de las médicas que atiende a mi hijo se está capacitando afuera. Y en mi caso, yo siempre digo lo mismo, en el peor de los casos no hace nada. No hace nada. ¿Vos pensás, Joaquín, que el Estado debe producir el aceite de cannabis? Yo creo que hay tres cosas. Primero, basta de hipocresía. Esto está sucediendo, entonces basta de mirar para otro lado, ampliar la ley, dejar de perseguir. Lo que ellos hicieron es un peregrinar por la justicia. Sí, la verdad que es hiper admirable también, ¿no? Admirable y frustrante a la vez, porque vos decís, si esto se podría resolver siendo menos hipócritas, si esto se podría resolver poniendo las cosas arriba de la mesa y buscando una solución. La ley que salió a nivel nacional es hiper restrictiva, sobre todo comparado con la provincial, en el sentido de que tipo de patologías o de enfermedades. Sí, es más amplia la provincial, que abarca más patologías. Y lo que nosotros decimos es, ¿por qué es importante el rol del Estado? Porque estamos en un proceso a nivel global con el tema del cannabis medicinal de construcción de evidencia científica. Y todo el tiempo están apareciendo avances y papers de científicos en el cual demuestran y comprueban efectos terapéuticos que tienen que ver con el cannabis. Entonces, ¿cómo el Estado no va a tener sus científicos, sus investigadores, mucho para aportar, mucho para decir y para acumular estadística también? Hoy en la provincia de Santa Fe no tenemos estadística de cuánta gente consume cannabis medicinal, porque estamos con mucha hipocresía pensando que esto es algo ilegal, cuando es algo que está sucediendo. Y además esto, que la necesidad de hoy no se está haciendo nada concreto. O sea, nosotros, hablando del peregrinar por la justicia, fue una necesidad de decir, esto a nosotros nos devolvió, no digo la salud, sí la equilibró. Equilibró la patología de base. Entonces es como decir, bueno, esta opción que funciona, organicémosla, para que accedan más personas, porque estamos hablando de salud. ¿Quiénes son los grandes enemigos que tiene hoy el aceite de cannabis en la Argentina? ¿Quiénes son los grandes adversarios, entre comillas, para no decir enemigos, que tiene esta idea de la autoproducción del aceite de cannabis que tienen domésticamente las mamás que se plantan, o el Estado que se anima inclusive a revertir algunos órdenes? Porque para producir aceite de cannabis hace falta una materia prima que la ley argentina prohíbe en su cultivo y desarrollo. Bueno, en el corte también seguimos diciendo cosas, ¿no? ¿Quién es el gran adversario? Si es que hay un adversario, un enemigo, de que el aceite de cannabis esté como una oferta también terapéutica, digamos, sin tanta culpa, sin tanta clandestinidad, ¿no? Hay la industria química, digamos, alrededor de los remedios, los laboratorios, es muy vasta en medicamentos. Hay sustancias, hay drogas, hay pastillas para lo que sea en una farmacia. ¿Cuánto falta para que haya una botellita de aceite de cannabis producida por un laboratorio con formalidades médicas, aprobado por las normativas? Joaquín, ¿vos qué pensás? Se viene, o sea, porque esto es un gran negocio global también, porque hay multinacionales farmacéuticas que están lucrando. Digo, Israel tiene una industria del cannabis medicinal fabuloso que exportan al mundo. Estados Unidos tiene en diferentes estados, es una fuente de ingresos muy importante. Nosotros planteamos que no tiene que ser esto un negocio de privados. Y estamos en una etapa en Argentina donde podemos hacer las cosas bien. Estamos a tiempo todavía. Hay un proyecto para que se instale una multinacional estadounidense en Jujuy para hacer cannabis medicinal. Nosotros creemos que estamos en una etapa, insisto, de construir evidencia científica, de seguir estadísticas, de seguir los tratamientos de cada paciente, y el Estado tiene todas las condiciones a través de sus laboratorios públicos de poder producir. No el Estado solo, no el Estado aislado, el Estado en la comunidad, el Estado con las experiencias formidables que existen, como por ejemplo las que contaba recién Natalia, pero el Estado regulándolo y no mirando para otro lado. Le pregunto a Natalia, vos que tenés tu hijo, ¿cuánto tiene? 5. 5 años. ¿Cuánto hace que consume aceite? Del 2016. Desde 2016. ¿Hay en la farmacia en stock, por más caro que sea, algún producto que pueda intervenir en el conflicto de salud de tu hijo obviamente con el resultado que le da el aceite de cannabis? En la actualidad no. ¿Había antes? No. 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 O sea, si hubiera, ¿vos cambiarías el aceite de cannabis por eso es... puntualmente nosotros defendemos el autocultivo porque fue un camino muy arduo el que caminamos en soledad,
relativa, porque nosotros siempre contamos con el apoyo de gente mucho más informada que nosotras, que caímos por necesidad. Yo estoy acá hablando de cannabis no por una decisión, Claro. sino porque la vida me trajo acá, porque mi hijo tuvo un problema de salud y no encontraba la solución en lo que me daban los médicos, ¿no? ¿Y los cultivadores. médicos te dicen todo que está todo ok? No, en el 2016 me quedé sin neurólogo, o sea, sin neurólogo, porque nadie estaba dispuesto a acompañarme por el riesgo. Mirá. Pero bueno, a mí no me interesó quedarme sin neurólogo y busqué hasta que conseguí un neurólogo que me acompañe, conseguí pediatras y yo nunca oculté lo que hacía. ¿Quién te ayudó? ¿Internet, el Google, digamos? ¿Cómo entraste, digamos, en esa situación? ¿O tuviste de alguna manera alguna orientación Sí. de alguna otra mamá que haya transitado tu camino? Empecé primero hablando por WhatsApp, eso es lo bueno de la tecnología, que uno accede a gente que de otra manera no accedería, con la mamá María Laura, la mamá de una nena de Villa Gesell que tiene síndrome de West y que ella fue la primera que pudo importar el aceite de Charlotte. Ella me dio mucha información, después fui a AREC y Daniela, miembro de AREC, la asociación, ¿no? Rosarina de Estudios Culturales. Sí. Ella me sacó muchísimas dudas, me orientó, me ayudó. Bueno, yo transité por todas las organizaciones que hubo aprendiendo, o sea, nutriéndome de todos, o sea, todos me aportaron algo. ¿Quién le dice que no a ella? ¿O para autocultivo, quién te dice que no a vos como Estado con el deseo de, con mucha valentía, por supuesto, de enfrentar estas normas que te dicen no producir aceite de cannabis? Nosotros hace 2 años que estamos esperando a nivel nacional que nos autoricen al laboratorio público poder iniciar un proceso, que no es de la noche a la mañana, pero iniciar un proceso de producción en el laboratorio público de Santa Fe. En el medio cambiaron las autoridades del ADMAT, en el medio se degradó del Ministerio de Salud a Secretaría, en el medio se perdió el trámite y en el medio nos dijeron que por ahora no. ¿Qué sensación tenemos? La sensación es que es un tema tabú, que es un tema que de una forma, te diría, hasta infantil, el gobierno nacional. ¿Hay una cuestión ideológica o una cuestión empresaria? Me parece que se juntaron las dos cosas. Hay como un prejuicio muy fuerte con respecto a la planta y con una sobreactuación de una política de seguridad que uno no le entiende bien por qué. Y por otro lado, vemos que hay intereses de multinacionales. Lo que te estaba contando de esto de Jujuy es algo concreto de que está sucediendo en Argentina y la autorización la tienen. Entonces, digo, esa es la barrera que estamos encontrando. En el medio, en estos 3 años, la ley provincial es del 2016, y la ley nacional del 2017. La ley provincial, nosotros ya pusimos en la ley la necesidad de contar no solamente con estadística, no solamente con el acompañamiento de la comunidad, sino también con la posibilidad de la producción pública. En el medio, en estos 3 años, hubo una explosión de que cada vez más gente está consumiendo aceite de cannabis. Y no únicamente para el tratamiento de enfermedades, sino también para el acompañamiento de enfermedades terminales o de pacientes con enfermedades crónicas o ya directamente situaciones de padecimiento del dolor extremo acompañados hasta los últimos días. Esto inclusive está naturalizado, está creciendo un montón. Entonces, no entender que esto está pasando y no construir una regulación y no entender que el Estado puede jugar un rol central para poder administrarlo esto y garantizar calidad, nos parece un error muy importante. Bueno, gracias Natalia por venir. Muchas gracias. Y te felicitamos por tu valentía. No, gracias a todos y yo quiero agradecer a toda la sociedad porque en realidad ha sido duro el inicio, pero nos sentimos muy acompañados. Claro. O sea, la gente común, todo el ¿Te mundo... ladra alguien? ¿Alguien te critica a la distancia? No, porque es evidente la mejoría de mi hijo. O sea, quien lo conocía antes y lo conoce ahora no tiene nada que decir en contra. Muy bien, Así gracias por venir, Natalia. Gracias. Gracias por venir, diputado. Gracias, Roberto. Bueno, hablamos de aceite de cannabis. Hoy nos ponemos todos rápidamente de acuerdo, si bien hay un contexto más empresario que impide que esto tenga por lo menos un tránsito feliz. Nos encontramos el próximo miércoles a esta hora en este canal.